¿Qué tal? Bienvenidos a México Consciente, el canal donde buscamos que México y la conciencia estén unidos. Les agradecería, ya sé que no me gusta a mí pedírselos, pero mi meta es llegar a los 1000 suscriptores para que YouTube me permita hacer más cosas como hacer videos en vivo, etc. Entonces, se los agradecería si se suscriben y dejan su like. Y en este video les voy a explicar por qué México todos deberíamos de tener una casa como la de que están viendo, como las que aparecieron al principio del video y durante el video. ¿Por qué todos en México deberíamos tener una casa así? La vivienda, amigos, la vivienda de los países. A lo mejor ustedes que no sé si les haya tocado ir a Estados Unidos o hayan visto en películas las casas que hay ahí en Estados Unidos, que no hay que asombrarnos porque las casas en Estados Unidos son casas que en la mayoría de los estados están hechos de madera, de chirrac, de esos materiales, y no son casas resistentes, como quien dice, son castillos de arena. Pero si nosotros vamos a lugares como Alemania, o podemos incluso poner el ejemplo de Japón. Bueno, Japón no por el espacio, pero por ejemplo las viviendas en Singapur, que es el mejor ejemplo que nosotros deberíamos agarrar. La vivienda ya es muy digna para las personas. Aquí nosotros, ¿verdad? A lo mejor no tenemos los mayores ingresos del mundo. Y a lo mejor a nosotros aquí nos alcanza para una casa del Infonavit. Una pequeña casa, y vivimos conformes con esa casa por el resto de nuestra vida. Pero emocionalmente nos sentimos mal porque estamos viviendo en espacios muy apretados y no nos dan esa comodidad que nosotros realmente nos merecemos. Entonces, siempre vivimos estresados, sentimos que no tenemos una vivienda digna, etc. Y todos aquí en México deberíamos no tener una mansión, pero sí tener una casa muy amplia. Una casa que se vea bien, con buena fachada, etc. Yo se los puedo decir porque yo soy arquitecto y yo me dedico a la construcción. Entonces, para nosotros tener una vivienda digna, cada casa debería costar alrededor de $150,000, que son unos más o menos 3 millones de pesos. Eso es lo que cuesta tener una casa digna según mis estándares, yo que me dedico a la construcción, ya que con eso podrías tener una casa muy bien hecha, muy amplia, buenos acabados, buena fachada, etc. Que ese sea el estándar de México. Si una casa de $150,000 cambiaría todo nuestro panorama y cómo vemos a nuestro país. La mayoría crecemos en espacios reducidos porque aquí en México el sistema nos ha hecho agachar la cabeza y creer que nosotros debemos de ser humildes y no alcanzar a nada bueno. Y es todo un error, amigos, es toda una programación mental. Todos aquí en México deberíamos tener una casa muy chingona, mucho mejor que incluso las casas que se hacen en Estados Unidos y Canadá, ya que nosotros usamos otros sistemas constructivos. Pero resulta que nosotros aquí, ¿verdad?, tenemos algo que se llama Infonavit, que es lo que Infonavit, para las personas que el trabajador promedio es el que les otorga los créditos. Entonces el crédito que te otorga Infonavit no te permite acceder a una casa más digna, y Infonavit lo hace porque pues él tiene que estandarizar el promedio de los ingresos del país. Pero todos aquí en México deberíamos tener
deberíamos tener una casa muy chingona. Todos en México deberíamos tener una casa muy digna, muy amplia, con todo el equipamiento, una casa donde podamos esparcirnos, vivir en paz y no necesariamente en lugares apretados. Lo que pasa es de que como nosotros hemos estado corrompidos, hemos estado todo el tiempo siendo programados, no creemos que nos merezcamos una casa de 3 millones de pesos. Nosotros creemos que debemos de vivir en casas de 400,000, 500,000 pesos, casas de $25,000, $20,000, y no es lo ideal. El ser humano, mientras tanto, las élites, ellos viven en casas que ni se imaginan. Que por cierto, muchas ni me gustan porque a mí no me gusta la arquitectura después de la arquitectura de ellos, que es del renacentismo, barroco, etc. A mí me gustan las casas modernas, con energía, con amplias, colores blancos. Eso se los explicaré en otro video, cómo los colores impactan en nuestras emociones. Pero el tema principal es por qué nosotros aquí no tenemos una vivienda digna. Todos deberíamos de tener una casa muy chingona aquí en México. Muchas personas, ¿verdad?, se nos han dicho que nosotros debemos de vivir en esas casas, aceptarlo, vivir la vida relax, ponernos pedos, todo. Pero no importa si tú vives si tú manejas un maldito Toyota de 1980, si tú manejas un Nissan Versa, no importa si tú manejas lo que manejes, tú deberías de llegar a tu casa y estar en una casa muy amplia, muy bien hecha. Como mínimo, si tú no quieres aspirar a nada en la vida, a lo mejor tú no quieres escribir el próximo libro, bestseller, lo que sea, pero al menos deberías de tener una casa digna, donde sepas sea un espacio amplio, bien construido, con todo el equipamiento, y todos los mexicanos deberíamos aspirar a eso. Por muchas situaciones, y también hay un poco de culpabilidad del gobierno, pero nosotros también tenemos la culpa. Sí, no podemos nada más decir que el gobierno tiene, lo voy a dividir así. El gobierno tiene el 33% de culpa, nosotros el 33% de culpa, y el otro 33%, lo voy a dividir así. Nosotros tenemos el 20% de la culpa. El gobierno tiene el 20% de la culpa, y el otro 60% son esas fuerzas que son desconocidas para la mayoría de las personas. Entonces, nosotros deberíamos tener una casa muy chingona de facto, desde que nosotros nacer en espacios amplios y bien equipados, etcétera, y no es nada trillado. Por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos hay la mayoría de la vivienda, la gente accede a una casa grande, bien equipada, pero como les digo, sigue siendo un castillo de arena. Y me ha tocado a mí ver cómo es la vivienda, por ejemplo, en Alemania. Allá la vivienda no es como la gringa, ni tampoco en, por ejemplo, Suiza, pero ahí es otros casos. Me gustaría ponerles el ejemplo de Singapur, ya que en Singapur, de ser un país muy pobre, la gente allá de facto tiene una vivienda muy buena. No importa si tú trabajes donde trabajes, la gente en Singapur tiene una vivienda, y el gobierno se preocupa de que tú tengas una vivienda digna. No importa si tú manejas el carro que manejes, el gobierno se preocupa que tú tengas una vivienda digna.
Y ya les dije, para mí el estándar como arquitecto y constructor es una casa de $150,000, 3 millones de pesos. Es lo que yo digo que es el estándar para que nosotros vivamos en lugares dignos que sí impactan en la manera en que nos sentimos. No es nada trillado, todo tiene que ver con la conciencia. Lo que pasa es de que hemos sido programados a que nosotros no nos merecemos no más que vivir en la supervivencia. Y ese es un programa implantado nada más, que si con tiempo nos diéramos cuenta, y si tú tienes un trabajo, por ejemplo, no sé, a lo mejor tú vendes, te dedicas a fabricar lámparas, te dedicas a fabricar, no sé, y tú tienes la posibilidad de construir o acceder a una casa de arriba de $150,000, yo te animo a que te construyas una casa de ese tamaño, una casa de más de $150,000. ¿Por qué? Porque así vas a sentar que todos los mexicanos podemos acceder a un tipo de esas casas. Y en el futuro, si todos nos esforzamos aquí en México, podemos acceder a viviendas de ese como si nada. Entonces hay que ponernos las pilas, hay que ser conscientes y nada, no hay nada más que decir. Bye.